sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo vemos y lo leemos. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Esta carta a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, debemos entender que la primera carta que escribe el apóstol Pablo fue primera de Tesalonicenses. El apóstol Pablo empieza las cartas paulinas con primera de Tesalonicenses, o sea, se está estrenando, ¿sí?, como escritor, primera de Tesalonicenses. 6 meses después, el apóstol Pablo decide escribir segunda de Tesalonicenses. Tesalonicenses, que no era una iglesia prominente o grande, sino Tesalonicenses era un grupo de personas pequeño de un pueblo o municipio llamado Tesalónica. El apóstol Pablo dura 3 meses predicando la palabra en Tesalónica y empieza a compartir la palabra del Señor de una forma que tal vez muchos de los predicadores no la hubieran escogido. Porque cuando el apóstol Pablo empieza a predicar la palabra en Tesalónica, arrancó con los acontecimientos futuros. O sea, el apóstol Pablo siembra la palabra en el corazón de los de la iglesia de Tesalónica, que no era todavía iglesia, pero cuando coloca la palabra en el corazón de ellos, lo que el Espíritu Santo le dice que predique, definitivamente la palabra que él utiliza es escatología, o sea, los eventos futuros, la segunda venida del Señor, y empieza a explicarles de una forma, tal vez como no muchos predicadores compartirían la palabra del Señor. Muy probablemente cuando usted le predica la palabra a una persona nueva que viene por primera vez, lo último que a usted se le ocurriría sería empezar a predicar el Apocalipsis. Sería muy complejo. Pero lo que hizo el apóstol Pablo en Tesalónica fue empezar a predicar sobre los acontecimientos futuros. Y él empezó a predicarles sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto creó un impacto muy grande en los habitantes de Tesalónica. Porque lo que hace el apóstol Pablo es predicar casi escatología. La mayoría de nosotros, por más que intentemos leer el libro de Apocalipsis, tal vez no lo vamos a entender nunca. Tendría usted que, debería tener un manual de escatología para usted poder estudiar el libro de Apocalipsis. Allá en el libro de Apocalipsis habla de un dragón. Yo les hago una pregunta. ¿Usted alguna vez ha visto un dragón? ¿Usted no lo ha visto en Dragon Ball Z, en, ¿cómo se llamaba? Los karatecas del videojuego, los dragones, ¿sí? Usted pudo haber visto o ha visto en la bandera de Inglaterra un dragón, y los japoneses exaltan mucho al dragón. Pero usted sabe de algún museo que conserve el esqueleto de un dragón. Hay esqueletos de tiranosaurios, hay esqueletos de dinosaurios, pero usted ha escuchado que hayan encontrado el esqueleto de un dragón. ¿Usted tiene idea de cómo es un dragón? Dese en cuenta que nosotros nunca hemos visto un dragón. Lo más que hemos visto es el dragón de Komodo, y eso es una lagartija como de 2 metros, para de contar. Pero que echa fuego por la boca, ¿hemos visto algún animal que eche fuego por la boca? No, nosotros nunca hemos visto un dragón. ¿Cómo va a saber la persona el día que tenga un dragón enfrente que ese es un dragón? Si nunca lo ha visto, ni hay evidencia de él. Pero el Apocalipsis habla de un dragón. ¿Se dan cuenta? Tan solo con un ejemplo, cómo es de complejo estudiar el Apocalipsis. Los sellos, las trompetas, la luna en sangre. ¿Se dan cuenta que cuando usted escoge predicarle a alguien la palabra
el último libro que tal vez usted escogería para predicar sería Apocalipsis. Tal vez usted arrancaría con Romanos o con los Evangelios, pero no con Apocalipsis. ¿Sabe qué hizo Pablo cuando predicó en Tesalónica? Arrancó con los acontecimientos futuros. Eso creó un problema en Tesalónica tan grande que está evidenciado en las dos cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. Porque primera y segunda de Tesalonicenses corrige dos situaciones, habla de dos situaciones. Una, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y dos, de los perezosos. Miren una carta tan compleja que tiene dos temas tan diferentes. Uno de los temas es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el otro tema es de los perezosos. Por eso es que en Tesalonicenses está el que no trabaje, que no coma. Ahí está en esos versículos de Tesalonicenses. Cuando el apóstol Pablo predicó la palabra de forma literal, imagínense que él decía que el Señor no demoraba en venir, que el Señor venía pronto, y muchísimas personas de Tesalónica dejaron sus trabajos, dejaron sus quehaceres y se subían a la terraza de las casas y que se quedaban mirando todo el día para arriba, esperando a que el Señor viniera. Entonces dejaron de hacer sus cosas, dejaron de hacer sus quehaceres, sus preocupaciones, por estar mirando al cielo a ver en qué momento venía el Señor. Y muchas personas abandonaron sus trabajos y sus quehaceres por estar en la terraza. Haga de cuenta que es como si yo les predicara a ustedes que el Señor viniera pronto y muchos de ustedes que están en la universidad dirían, no, pero yo ¿para qué sigo estudiando? ¿Qué tal yo me gradúe y el día que me estén entregando el diploma el Señor venga y no me deje nunca jamás hacer mi prueba de profesional? Otro, ¿qué tal termine su bachillerato y no puede disfrutar su bachillerato porque el Señor viene el segundo día de su graduación? Y muchas personas empezaron a tener eso en su cabeza. O sea, como ¿para qué trabajo si el Señor ya viene? ¿Para qué, digamos, me hago una casa si dice la palabra que aquí yo vengo pronto y voy a preparar morada en el cielo? ¿Para qué yo me hago una casa aquí en la tierra o me compro una casa si voy a tener una morada en la eternidad con el Señor? ¿Me hago entender qué fue lo que se creó en la cabeza de los de Tesalónica? ¿Para qué yo hago cosas, sí, si el Señor ya viene? Y se empezó a crear dentro de la iglesia personas que no hacían nada más sino mirar al cielo esperando que el Señor Jesús viniera. O sea, que quienes recibieron la palabra, la recibieron de una forma muy literal, demasiado literal. Nosotros predicamos que el Señor ya viene y fidelinamente creemos que Él ya viene. Pero yo no le puedo decir a usted, deje de ir a su universidad, deje de ir a su trabajo, no haga una casa, no haga un carro, ¿sí? Porque el Señor ya viene. ¿Cómo le podría decir eso? Lo que más le podría decir es coma harta hamburguesa y harta Coca-Cola, porque en el cielo no hay Coca-Cola. Eso sí le voy a decir. Pero de resto no podría decirle más nada. Y eso fue lo que hizo, lo que produjo la palabra en Tesalónica. Entonces, se dicen los grandes teólogos que primera de Tesalonicenses se escribe para corregir ese problema. O sea, ahora Pablo lo que predicó en Tesalónica, ahora tiene que explicarlo mediante una carta. Pero también tiene que corregir la postura de los perezosos. Cuando él escribe segunda de Tesalonicenses, dicen los grandes estudiosos, él tuvo que corregir algo que no dijo en primera de Tesalonicenses. Dese cuenta, primera de Tesalonicenses trata de corregir algo que él dijo en Tesalónica. Y segunda de Tesalonicenses se escribe para corregir algo que hizo falta en primera de Tesalonicenses. ¿Qué es? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo que está diciendo la escritura es de primera mano, nadie os engañe de ninguna manera. Cuando él dice de ninguna manera, es que el enemigo se va a valer de cientos y cientos y cientos de discursos, de argumentos para confundirlo a usted.
que el enemigo es tan inteligente que él se va a valer de todo lo que tiene para confundirlo a usted y que usted sea apartado, que usted ni siquiera logre comprender la escritura. ¿Cuán complejo puede ser para un cristiano tener una Biblia tan hermosa en su casa y no poderla entender? Dígame si no es frustrante. Dígame si no puede ser frustrante que usted coja a orar y usted orando y sienta que su oración no pasa del techo. Solamente logre usted pensar qué sucede cuando uno de sus hijos se enferma y usted ora por uno de sus hijos y luego le toca arrancar para urgencias porque se empeoró la salud. El enemigo aprovechará cada una de esas flaquezas para debilitar su fe. Él no vino sino a matar, a robar y a destruir. Eso era todo lo que él dice. Y una de las tareas de él es tratar de confundirnos. La Biblia para muchas personas es tan obsoleta, retraída y llena de mitos, de fábulas y de cuentos, que eso es lo que están sembrando donde quiera que ellos van. Usted va a una universidad y cuando usted va a la universidad van a tratar de convencerlo una y otra vez que lo que está escrito en la Biblia no es cierto. En los mismos colegios usted tendrá compañeros que ya se declaran ateos a los 14 años. Y todo cuanto hay, no se les olvide lo que hizo Satanás con Eva. Tratar de confundirla que lo que Dios había dicho no era cierto. Entonces el enemigo siempre tratará de confundirnos de una u otra manera. Aún los elegidos, dice la palabra, aún los elegidos van a ser confundidos en el final de los tiempos. ¿Qué significa eso? Que hay personas que se valdrán de todos los elementos habidos y por haber para que usted no logre entender la escritura. Yo le voy a poner un ejemplo. La Biblia está llena de promesas. Toda la Biblia tiene promesas. La Biblia tiene pactos. Y cuando ustedes, hasta canciones, Dios de pactos. Pero yo le digo una cosa. La Biblia no es solo promesas. Si usted tiene a la Biblia como esa palabra única de solo promesas, usted está errando, usted está confundido y tiene un problema muy serio con respecto a su creencia y su fe en el Señor. Porque la Biblia es útil para corregir. ¿Una promesa corrige? ¿Una promesa corrige? Dese cuenta cuánto daño puede hacer una persona que coge un resaltador y se vuelve en cazapromesas, que solamente se la pasan buscando promesas en la Biblia. Palabra rema, 15 de octubre del 99. Palabra rema, solo buscando palabras remas y promesas en la escritura. Mire cuánto daño le ha hecho eso a los creyentes. Las promesas de Dios son vida, son verdad, pero también la palabra completa, no solamente las promesas. Tan odioso que es darle uno un cocido boyacense a una persona y que empiece a separar las chuguas. Si uno le está dando un cocido boyacense es para que se coma las chuguas, para que coma los cubios, la uyama, para que los coma todos, pero le sirve uno un cocido boyacense y empiezan a separar las chuguas. Eso mismo hacen la gente con la Biblia. Le sirve uno un manjar, ¿sabe qué hace? Desprecian el 95% de la palabra y solamente se quedan con las promesas. Creyentes que solamente en su Biblia tienen resaltadas promesas y se compran un resaltador y subrayan aquí, subrayan allá y solo promesas. En la pared que hay promesas, en los almanaques que hay promesas. Dese cuenta cuánto daño puede producir en el evangelio una persona que solamente pesca y separa las promesas del Señor. ¿Sabe algo, mi querido hermano? Hay Biblias, yo creo que la Biblia más vendida en el mundo es la Biblia de promesas. Porque hay una Biblia de promesas que tiene subrayadita cada promesa de Dios. Y usted la lee tan bonito que es la Biblia para solo promesas. Yo creo que la Biblia que menos se vende en el mundo es la Biblia de las exhortaciones. Porque a nadie le interesa la exhortación. A nadie le interesa la corrección.
A nadie le interesa que se metan consigo mismo para señalar su pecado. A nadie. ¿Quiere que les diga qué tan corrompido muchas veces se encuentra el evangelio? Les voy a decir. Personas que dictan una escuela dominical, pero tienen un corazón retorcido por el pecado. Son hábiles para enseñarle la palabra a un niño y corregirlo en amor, pero la misma palabra que corrige en amor a un niño de escuela dominical no es capaz de corregir un corazón retorcido que está haciendo cosas incorrectas. Miren cuán complejo puede ser cuando una persona coge una guitarra, coge un piano, toca una batería, ministra al Señor diciendo tú eres santo, aleluya, gracia, todas esas canciones hermosas y bonitas, pero tiene un corazón sumamente retorcido por el pecado. Dese cuenta cuán incorrecto puede ser ver el evangelio solamente por una parte. Cuán complejo puede ser un ministro de la palabra que solamente coge la Biblia para enseñarle a los demás y la palabra no ha hecho eco en su propio corazón. Dicen que este cura predica, pero no aplica. Esa es la complejidad. La complejidad que usted puede demandar y señalar el pecado de otros. Y que usted puede señalar a su cuñada. Usted puede señalar al hijo de su prima. Usted puede señalar a su vecina. Usted puede señalar hasta a su mamá y hasta a su papá. Pero la palabra de Dios no hace eco en su corazón para cambiar. ¿Sabe dónde se da cuenta uno en eso? ¿Sabe dónde? En David, que escribía salmos, pero cayó en adulterio. ¿Sabe dónde pasó eso? En Saúl, que aunque fue ungido por el Señor y tenía al lado del profeta, su corazón estaba más desviado que de cualquier impío. Sansón, que tenía una tarea, un cargo y un oficio, que era ser juez de Israel, pero las obras de Sansón eran peores que las de los filisteos. Cuando la palabra del Señor no logra hacer eco, estamos completamente engañados, completamente engañados. Completamente engañados cuando yo suelo danzar para el Señor, pero tengo un corazón retorcido por el pecado. Cuando yo tengo un corazón que es capaz de señalar a los vecinos, que soy capaz de señalar a una cuñada porque le encontraron un amante, pero ella misma tiene amante. Ese es el problema de la separación y de la exquisitez de la que vive el evangelio, que comen solamente lo que les gusta y seleccionan únicamente lo que les parece bonito, y donde hay colores y hay luces, allá están. Pero cuando la palabra es útil para corregir, yo les digo, ¿hay alguna promesa que corrija? ¿Hay alguna promesa que exhorte, que redarguya? ¿Se dan cuenta cuál es la complejidad? Porque es una complejidad de cuando la palabra no hace eco en el corazón del que la escucha. ¿Se acuerdan a ese publicano, a ese fariseo que decía, gracias a Dios yo no soy publicano, ni prostituta, ni nada, sino yo oro, yo tal cosa y tal cosa? Y allá estaba el publicano. ¿Se acuerdan en su oración? Sé propicio a mí. Cuando el corazón viene delante del Señor, miren, muchas personas creen que van a llegar al cielo saltando y danzando. Y creen que van a llegar con esa sonrisa de oreja a oreja, con los mismos pecados de siempre. Y van a tener una puerta cerrada frente a sus narices, que dirán, nunca os conocí. Nunca. Porque somos exquisitos en la palabra. Solemos ser exquisitos en las predicaciones. Nos encantan las predicaciones motivacionales. Escogemos los predicadores. A mí me gusta cómo predica tal persona. ¿Por qué? Porque nos inspira, porque nos motiva, porque nos alienta y nos volvemos exquisitos con la palabra. Y esos que cogen a exhortar, nadie los quiere escuchar y los sacan de las congregaciones y los tildan de locos, simplemente porque somos selectivos en lo que escuchamos.
¿Saben algo, mis queridos hermanos? Es una de las mayores fascinaciones del enemigo en la vida del creyente, que aunque está leyendo la escritura, no la está entendiendo y no le interesa entenderla. Que aunque tiene una Biblia en su casa, se la pasa cazando promesas. La vida de muchos cristianos consiste en escuchar música de alabanza de Marcos Witt, de Alex Campos, de Jesús Adrián Romero, y esa es toda la vida cristiana que tiene. No tiene más vida cristiana. Muchas personas se la pasan diariamente escuchando predicaciones, escuchando sermones, pero la palabra no hace eco en sus corazones. La tarea número 1 del enemigo, que usted no logre entender la escritura. ¿Sabe qué dice la palabra? Que nadie os engañe en ninguna manera. O sea que eso van a intentar por todo lado, de confundirnos. Por todo lado, en las noticias. Ahorita vienen las elecciones. Y no faltará el senador cristiano que piense que es la solución para Colombia, que se lance el presidente. Y no demorarán los pastores cristianos en escoger el ungido que nos va a representar en los comicios, porque va a ser la salida. No demoran, mis queridos hermanos. ¿Saben algo? La gente sabe más de política que de la palabra del Señor. Y hay pastores que saben más la constitución política de Colombia que la palabra del Señor, y no les interesa conocerla. Saben más de farándula. Sus corazones viven mucho más emocionados, haciendo cientos y miles de cosas, que estar atendiendo a la palabra del Señor. Nadie os engañe, de ninguna manera. O sea que eso van a intentar por todo lado engañarnos. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Va usted a una congregación, cientos de congregaciones, donde usted tiene que llevar 50,000, 100,000 pesos. Cientos de congregaciones, un evangelio afectado por la codicia del dinero. Un evangelio completamente arruinado por la codicia del dinero. Pastores que ven las iglesias como lucro, que ven las iglesias como negocio. ¿Quién cree esta palabra? ¡Amén! Y eso corren así a dejar la plata en unos baúles. Pero eso usted lo ha visto. Unos baúles así, una ranura. ¿Quién cree esta palabra? Y corren todos a dejar la plata. Iglesias que se convirtieron en pactos, cosechas y semillas. Y que lo miren a usted es con signo de dinero. ¿Y cuánto usted tiene? ¿Y cuánto le representa a usted la congregación? Y los que más diezman, esos son los amigos del pastor. Y el pastor no sabe de esas cosas. Me contaba una hermana de un pastor que tenía la manía de decir: aquí el que más diezma, el hermano fulano de tal. Y el segundo que, imagínense, Dios mío, uno por uno diciendo quiénes eran los que más. Eso a la gente que le importa si usted diezma o no diezma. Por mí que diezmen en blanco el que va a diezmar. Eso a la gente que le importa si usted diezma o no diezma, si es el mejor diezmador o es el último. Y este que puso para esas columnas 3 millones, y eso la gente los aplaudía. La ignorancia completa de las iglesias. Que nadie os engañe y no se dejen confundir. Y pasa el pastor ahí caminando y todos se caen al piso. Dios mío, pero ¿qué pasó? Cuando menos 20, 30, 50 al piso, pero ¿qué pasó? ¿Cómo pasó el pastor? ¿Y por qué se cae? La unción del pastor. Salvaje. Salvaje. Mis queridos hermanos, que nadie os engañe. Hace poquito en Miami, uno de los pastores más insignes se separó de su esposa. Y su esposa abrió una iglesia y él se quedó en otra. El que anhela obispado una cosa desea, pero es necesario que sea irreprensible y marido de una sola mujer. Y marido
de una sola mujer. Allí, en la 13, con Cali, un pastor cambió su mujer de 50 por una de 30. Porque Dios le dio una profecía: que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Porque van a venir uno y otro y otro, de todas las formas habidas y por haber, por tratar de confundirlos. Muchas personas que no saben qué es el arrepentimiento, pero sí saben que es una cosecha. Muchas personas que no saben qué es un corazón contrito y humillado, pero sí saben que es un pacto para la casa del Señor. Que nadie los engañe, que nadie los confunda. ¿Sabe qué dice la Escritura? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en este versículo? Nosotros vamos a escuchar rumores de guerra. Cada vez que los rusos estén enfrentados con los norteamericanos, Dios mío, prepárese. Ya se agarraron los rusos y los norteamericanos por Cuba. Ya se agarraron los rusos y los norteamericanos por Norcorea. Ya se agarraron los rusos y los norteamericanos por Afganistán. Ya se agarraron los rusos y los norteamericanos por Venezuela. Cada vez que se agarren los rusos y los norteamericanos, el mundo tiembla. Pero no es el fin. No es el fin. Pero muchas personas, cuando ven esos conflictos internacionales, empiezan por WhatsApp: el fin, la tercera guerra mundial, ya viene, ya viene. Que nadie los engañe. Llegó la peste bubónica, llegó la fiebre española, y todo el mundo decía que era el fin. Era el fin para los 27 millones de humanos que murieron, sí, pero no era el fin. Vendrán pestes. ¿Qué es el coronavirus? ¿No es una peste? Y muchos de ustedes no se aplicaron la vacuna, ni se la van a aplicar, porque dicen ustedes que es el número de la bestia. Y ahora dicen que la bestia es el que no se vacunen. Y muchos dicen que no se van a vacunar. Y tienen ahí la Biblia, y para eso sí tienen la Biblia. Mis queridos hermanos, y ahí viene la Delta y la V, y todo el mundo dice: es el fin. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el fin, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Son dos cosas. Primero, la apostasía, de la cual vamos a hablar, pero luego dice el hombre de pecado. No importa si la luna se convierte en sangre, si lanzan 4 o 5 bombas atómicas, si una peste mata la cantidad de población suficiente, si se manifiesta el hombre de pecado, prepárese. Esa es la señal. Porque dice: ninguna de estas cosas acontecerá hasta que no se manifieste ese hombre de pecado. Ese hombre de pecado se manifiesta, mis queridos hermanos, son las horas y los días. ¿Se ha manifestado? Entonces, ¿por qué el coronavirus es el número de la bestia? Entonces, ¿por qué la gente está hablando del fin del mundo si no se ha manifestado el hombre de pecado? El apóstol Pablo tuvo que escribir 2 de Tesalonicenses porque no dijo esto en 1 de Tesalonicenses. El apóstol Pablo debió haber empezado por acá. El principio, el génesis, el inicio de esa venida está sujeta a ese capítulo 2, versículo 3. Pero también dice la Escritura: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía significa volverse atrás, ¿sí? O recaer. Es ese pensamiento, situación que tienen las personas en su corazón, que como no los han descubierto, no pasa nada. Y como uno es inocente, ¿hasta que qué?
hasta que no se demuestre lo contrario. Hasta que no venga un video, la persona cree que no ha pasado nada. Eso es lo que tiene un apóstata en la cabeza. Que como no hay una evidencia, no hay un testimonio, no hay un video, no hay un audio que lo incrimine como culpable de un pecado, y mientras no haya una prueba, él sigue siendo inocente, se engaña a sí mismo. Ese es un apóstata. El apóstata ya no tiene fe, porque lo menos que debe tener un creyente, ¿sí?, es fe para salvación, fe para certeza. Uno debe tener fe en los caminos del Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es que hay personas que su pecado es tan absolutamente retorcido en su corazón que ya no creen que haya cielo para tener vergüenza de su pecado, pero tampoco creen que haya infierno para la condenación y el pago de sus pecados. En ambas direcciones es falta de fe. Falta de fe en no creer que hay un Dios que nos está observando de todas las cosas que hacemos. Él se entera de todas sus conversaciones en el computador, de todas sus conversaciones de WhatsApp, de todas sus conversaciones en Instagram, Twitter. Él se entera de todo. No creer eso es no tener fe. Y no tener fe es dejar de pensar que mis acciones impías me pueden llevar a la condenación. Como el Papa Juan Pablo dijo que no hay infierno, pues hay más de uno que piensa que no hay infierno, o sea, perdió la fe. El que no crea que hay infierno ya perdió la fe y tiene la batalla de la fe perdida, porque no tiene fe ni siquiera es para la salvación, y si no tiene fe para salvación, pues mucho menos la va a tener para condenación. Porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Usted ve el infierno? Tiemble, porque aunque usted no lo ve. ¿Usted ha ido al cielo? Y por eso no hay que dejar de creer en él. Eso es falta de fe. No creer ni lo uno ni lo otro. Es falta de fe. ¿Sabe algo, mi querido hermano? Volver atrás y recaer. Esa es la apostasía. Esa es la apostasía. Cuando yo dejo de creer en el Señor. Cuando yo dejo de creer en su palabra, cuando yo dejo de creer que lo que yo estoy haciendo es justo, bueno y correcto. Muchas personas ahí sentadas están siendo ministradas. Miren, yo conocí una persona muy compleja, complejísima, en toda su estructura mental, emocional, una persona muy compleja. Y esa persona me cuenta que tenía hábitos no muy correctos. Pero él no dejaba de congregarse. Él tenía la esperanza de que un día ahí sentado, escuchando a Jelocomán, algo iba a pasar. Y un día, ahí sentado, el Espíritu Santo hizo la obra y lo cambió para siempre. ¿Cree usted que mientras usted está ahí sentado, Dios está haciendo cosas grandes y poderosas? Eso es tener fe. ¿Cree usted que lo que usted está haciendo ahí es siendo instruido en justicia y juicio, en corrección, en amor, y que eso lo está ayudando a usted a crecer? Creer eso es tener fe. Venir a una iglesia mientras las puertas estén abiertas. Cuando las puertas estaban cerradas, eso me escribió: no, pastor, ¿cuándo abrió la iglesia? Ay, pastor, ¿hasta cuándo va a estar cerradas? Ay, pastor, y las abrieron como 2 meses para que vinieran. Y luego de abiertas, miren, por acá nunca más volvieron. Yo a veces digo, ¿será que si mandamos la iglesia un poquito más para el pueblo, será que la gente va? Así ponga la iglesia en la administración en el primer piso. Creer, mi hermano, que usted está siendo edificado tan solo con venir a la casa del Señor, mi hermano, eso es tener fe. Amén. Creer que Dios puede bendecirlo a usted, mi querido hermano, donde quiera que usted se encuentre o donde quiera que usted esté, que su oración pasa del techo y es atendida en el reino de los cielos. Eso es tener fe. ¿Sabe qué pasa con el apóstata? El apóstata vuelve atrás, recae y no siente el menor sentimiento de dolor en su corazón.
Puede estar cometiendo el peor de los errores y el peor de los errores le saca risitas, no lágrimas. Duro. ¿No? Durísimo. El peor de los pecados, maldiciendo su vida, maldiciendo su familia. Y en vez de sacarle lágrimas, ¿sabe qué le saca? Risitas. Cuando eso sucede en el corazón, la persona ya está rayando con la apostasía, porque está pecando con un gusto, que eso es como cobrar un penalti en una final, y pecan con un gusto. Ahí ya está rayando con la apostasía. Cuando no hay dolor, cuando ya no existe nada en el corazón de arrepentimiento, cuando lo puedo hacer una vez y como me gustó, lo repito, y como me gustó, lo repito. Ahí ya estamos rayando con la apostasía. Por eso tenemos cristianos borrachos, por eso tenemos cristianos que fuman, por eso tenemos cristianos con amantes, por eso tenemos cristianos mentirosos, por eso tenemos cristianos idólatras, porque ya la verdad no produce eco en el corazón de las personas. ¿Saben algo, mis queridos hermanos? Cuando eso sucede, nuestro Señor ya viene, porque eso se llama apostasía. Si el mismo creyente de quien se espera arrepentimiento y de quien se espera cambios no se producen en el corazón, no tenga esperanza de este mundo. Si el que está aquí adentro no se arrepiente y no busca al Señor con todo su corazón, no espere nada de los de allá afuera. No espere de sus hijos, de sus cuñados, de sus primos, de sus hermanas. Si en su vocabulario es grosero, altanero, vulgar, mentiroso, entonces ¿qué esperamos de los de allá afuera? Si los de adentro no nos corregimos, ¿qué vamos a esperar de los borrachos de la cantina? Si no se corrige usted, ¿qué va a ir usted a corregir este mundo? Si la palabra de Dios no produce eco y fruto en su corazón, hermano, ¿qué va a ir usted a predicar por allá afuera? Ese es el apóstata. Porque una de las cosas que tiene el apóstata, que quiero que lo veamos en esta mañana, por favor vayamos a Filipenses capítulo 3 versículo 18. Filipenses 3:18. Dice la escritura, Filipenses, Colosenses 3:18. Dice la escritura, Filipenses 3:18. Dice la escritura, porque por ahí andan muchos, miren tan bonito, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, o sea, en forma de advertencia, y ahora lo digo llorando, o sea, como que yo ya hablé, no quisieron hacer caso, ahora me da dolor verlos así. Y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será ¿qué? Perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, y solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Miren, mi querido hermano, miren, esa es una de las características que tiene el apóstata. El apóstata solo piensa en lo terrenal. Él solo piensa en el vivir el momento aquí y ahora. No importa lo que se lleve por delante. Lo más importante que es el disfrute. Y es el disfrute propio. Cuando una persona tiene eso en su corazón, que es tan terrenal, que ya no le importan las cosas del Señor, está rayando con la apostasía. Cuando lo único que satisface es mi alegría, mi satisfacción. Cuando lo único que me complace es lo económico. Cuando mi Dios se llama el dinero. Cuando mi Dios es mi familia. Cuando mi Dios son aquellas cosas que están aquí en la tierra. La poca, escasa o nula preocupación por las cosas espirituales. La falta de preocupación por mi vida espiritual.
Porque uno les ve emperipollados, forrados y bonitos. Pero ¿qué dice la palabra? Porque yo no miro lo que mira el hombre. Porque el hombre que mira lo que está ante sus ojos. Pero Dios, que lo que mira el corazón. ¿Sabe qué hace el apóstata? Vive tan preocupado de su exterior que ya descuidó su interior y no le preocupa. Es más probable verlas bonitas o simpáticos, arreglados, viajando. Es más probable verlos disfrutando de esta vida que humillándose delante de la cruz. Porque es más fácil ocuparse en las cosas de este mundo que ocuparse en las cosas del Señor. Porque es más fácil invertir afuera que invertir adentro. Porque lo de nosotros es terrenal y nuestros ojos están puestos en lo terrenal. ¿Sabe qué dice la Escritura? Solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, ¿qué dice la Escritura? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sabe qué significa ese versículo, mi querido hermano? El teólogo R.C. Sproul es uno de mis favoritos. Él predicaba con un tablero y en el tablero escribía con unos bolígrafos, con unos marcadores, y duraba 40 minutos enseñándole como a niños en marcadores. Búsquelo por internet, enseña de una forma muy sencilla, muy bonita. Él decía: el hombre moderno apuesta su destino eterno en que no hay un juicio final. La mayoría de la humanidad ha abandonado al Señor. Lo abandonaron los jardines, lo abandonaron los colegios, lo abandonaron las universidades, lo abandonó la prostitución. Las familias abandonaron al Señor. Los hogares abandonaron al Señor. Pocos hogares, en muy pocas familias se puede leer la palabra del Señor. Muy pocas familias hacen un devocional en su casa. Apagan el televisor. Ayer me pusieron una tarea. Una hermana me pasó un controlcito del televisor y estaba un poquito dañadito el control del uso, y entonces ella me dijo, los muchachos se la pasan viendo televisor y mire cómo me tiene el control vuelto una nada. Y entonces yo le dije fácil, y le dije: tráigame una bolsa, una cinta, una hojita y un lapicito y una espuma, y le vamos a hacer una especie como de forro, esos que venden, para que cuando caiga el piso no se dañe. Y en el fondo puse un versículo bíblico que dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces un cristiano llega y ve ese control y dice: aprovechando bien el tiempo, y si se la pasa viendo 4 horas de televisión diarias y dice aprovechando bien el tiempo, eso es incomodar a una persona. Un cristiano ve ese versículo y movido por el versículo dice: bueno, ya no voy a ver 4 horas, sino voy a ver solo 3. Ya no voy a ver 5, sino voy a ver solamente 4. Aprovechando bien el tiempo, buscando la Escritura. Si hiciéramos un sondeo, ¿cuántas personas hacen su devocional diario? O en la mañana, o en la noche, o el mediodía. ¿Cuántas personas buscan el Señor la Escritura diariamente? No les estoy diciendo cuántos escuchan música de alabanza y adoración todo el día. La fe viene por el oír, ¿qué? ¿Música de Marcos Witt? La fe viene por escuchar música de Jesús Adán Romero. La fe viene por escuchar a Alex Campos. ¿Por qué viene la fe? Por el oír, ¿qué? La fe viene por oír la palabra del Señor. La vida de los cristianos de muchos es solamente estar escuchando todo el día música cristiana y cero escudriñar la Escritura. ¿Saben qué es lo que dice R.C. Sproul? El hombre moderno apuesta su destino eterno en que no hay un juicio final. Las personas ya no les preocupa si se mueren. Miren esos deportes de vértigo. Ahora se tiran disque de unos helicópteros o unas avionetas
con unos trajes como de pájaro, Red Bull, y esos se tiran a unas velocidades descomunales y eso, y se meten por unos peñascos a una velocidad increíble. La gente ya no le tiene miedo a la muerte. Se tiran de un paracaídas y se lanzan, y eso se volvió el Melgar el plan festivo, y se lanzan. Ya la gente no le tiene miedo a la muerte. Miren cómo cruzan las calles. La gente ya anda a las 2, 3 de la mañana por la calle para arriba y para abajo. Hace poquito una de nuestras hermanas, allí nomás, saliendo, se cogió allí por el desecho, vino de la iglesia, salió del culto y se metió ahí por el desecho aquí diagonal, y pasando por el desecho le salieron 2 atracadores y les quitaron todo. El miércoles apuñalearon a un muchacho ahí cerquita por robarle la quincena. Hubo un muerto allá en el sector de allá también la semana pasada. ¿Sabe algo, mi querido hermano? La gente le está perdiendo el miedo a la muerte. ¿Y saben por qué le perdieron el miedo a la muerte? Porque no tienen fe. Porque si tuvieran fe en su corazón, tendrían miedo de morir. Porque pasarían una eternidad sin Cristo. Ya no hay fe. Ya no hay fe. Y la humanidad está decidida completamente a dudar en Dios. Y está decidida y jugada a desconfiar de Dios. Y está decidida a enjuiciar la palabra de Dios. Y la humanidad entera está convencida en que hay cientos y miles de caminos diferentes a la Escritura para ir al cielo. La humanidad está completamente decidida. Por eso dice en ese último versículo de Filipenses, dice el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sabe qué significa eso? Que una persona en su corazón debe tener el temor que al morir parte con el Señor. La persona no en temor, sino debería tener esa certeza que al perecer nosotros en esta vida, nos vamos a encontrar con el Señor. Decía esta semana una señora, decía, muchos le tienen miedo a la muerte. Y decía, y lo que no saben es que aún los cristianos le tienen miedo a la muerte, sabiendo que será el momento más importante de su vida. Miren lo que decía eso, decía, el cristiano le tiene el miedo a la muerte. Y saber que la muerte para el cristiano es el momento más importante de su vida. Porque para el cristiano ese morir es ganancia. Porque se va a encontrar con el Señor. Creer eso, mi querido hermano, creer eso nos hace creyentes. Creer eso en que vamos a ser glorificados a través de la palabra. Cuando muramos nos encontremos con el Señor en el cielo nuevo y la tierra nueva. Creer en eso, calles de oro, y allí enjugarán toda lágrima, dice la Escritura. Y dice la Escritura que allá no habrá llanto ni dolor. ¿Sabe qué significa eso, mi hermano? Preocúpese. Preocúpese por los suyos aquí. Aquí, preocúpese. Si un hijo se escarría, si un hijo se aparta, si un hijo se endurece, preocúpese aquí. Aquí preocúpese por eso. Si eso tiene que producirle lágrimas, llanto y dolor, que su esposo ya no quiere venir, que la esposa se apartó, que se desordenaron, que hicieron lo que quisieron con su vida, eso debe producirle a usted lágrimas aquí en la tierra. Si usted ve que uno de los suyos se aparta, se separa de las manos, del camino del Señor, llore amargamente y preocúpese y haga un esfuerzo mediante lo que Dios le dé para convencer a esa persona que se arrepienta y venga a la plenitud de Cristo. Hágalo aquí en la tierra, porque si la Escritura dice que en el cielo no va a haber llanto ni dolor, ¿sabe qué significa eso? ¿Y será que cuando yo vaya al cielo, y si yo no veo que un hijo, el esposo, porque a mí me va a dar muy duro si yo estoy en el cielo y no veo a uno de mis hijos? No, Señor.
usted ya no va a sentir dolor. El que se quedó, se quedó. Pero era mi hijita, la consentía. Ajá, la consentía. Y si dice la Biblia que allá no va a haber llanto ni dolor, significa que usted arriba no va a extrañar a nadie de los que usted tenga aquí en la tierra. O dígame usted, ¿cómo así que la llorona en el cielo, llorando por la eternidad un hijo? Entonces, ¿para qué vamos al cielo? La llorona, y van 200 años, y usted, señora, ¿por qué llora? Es que mi hijo se quedó. No, hermano, eso en el cielo no va a pasar. Llore aquí en la tierra, angústiese y preocúpese, y muévase. Porque allá en el cielo, si a alguien le hace falta, usted no va a sentir tristeza. ¿Se han escuchado eso? Es que yo me voy a poner muy triste si uno de los míos no va conmigo. No es mentira. Usted cuando está unos disfrutando y los otros llorando, eso no es más, mi querido hermano. Allá no va a haber llanto ni dolor. Creer eso es ser nuevos. El apóstata no cree eso. El apóstata no cree que va a haber un juicio. El apóstata peca deliberadamente una y otra vez y no le tiene miedo al juicio. Y van a llegar con sus ojos altivos y con su corazón endurecido delante del gran trono. Y cuando lleguen al gran trono, los ojos que fueron de misericordia para muchos de sus hijos se convertirán en ojos de justicia y de juicio para condenar a las naciones. Y dice la escritura que ahí llega el llanto y el crujir de dientes. El apóstata no cree eso, porque si lo creyera ya hubiera cambiado su corazón para seguir al Señor. Pero como no lo cree, continúa en sus caminos. Así que si yo continúo en mis caminos, sabiendo que la palabra de Dios se está exponiendo a mis oídos y hay una semilla en mi corazón, mas yo decido no obedecerla, soy como esa tierra donde cayó la semilla y vinieron los cuervos que la comieron y no dio fruto. Ese es el apóstol, que ya peca deliberadamente y no se sonroja, pecando. Y como dice la palabra, ahí ya no hay misericordia, ahí ya no queda sino una horrenda expectación de juicio sobre la vida del pecador. También dice la escritura, por favor, vamos rápidamente a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que encubrirán, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. En las iglesias habrá falsos maestros que introducirán, ¿sí?, encubiertamente. O sea que, ¿cómo es que se mete el error? Sigilosa y secretamente, que nadie logre darse cuenta. Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿qué dice la escritura? Destrucción repentina. ¿Sabe qué significa eso, mi querido hermano? Que muchos de nosotros ni siquiera tendremos que escuchar las herejías en una universidad. Nosotros no tendremos que ir a la Universidad Nacional, o la Universidad Distrital, ni a la Pedagógica, ¿sí?, para que nos llenen de ateísmo y nos enfríen el corazón. Basta muchas veces con estar en una iglesia para enfriarse, mis queridos hermanos.
Usted no tendrá que ir a una cancha de tejo a que lo desilusione, a que le amarguen y le arruinen el corazón. A muchos se les va a arruinar el corazón yendo a las mismas iglesias, escuchando los testimonios. Escuchando esos testimonios, muchas personas se van a apartar de los caminos del Señor. Y no se van a apartar porque lo escucharon en la cantina, sino porque lo escucharon dentro de una congregación. Muchos de los errores, mis queridos hermanos, se van a meter a la iglesia encubiertamente, con mucho disimulo. Se van a meter sigilosamente. Miren, un hermano empezó a hacer una tarea muy juiciosa, con una idea con respecto de su pastor, y empezó muy juiciosamente a hablar de un defecto que tenía su pastor, y se valió de toda la inteligencia y perspicacia para que las personas que se sentaban con él a hablar empezaran a entender de la misma forma lo que él veía, y esas personas ahora veían al pastor como lo veía esa persona. ¿Sabe dónde empiezan las divisiones en una iglesia? Ahí arranca la división de la iglesia. ¿Sabe cuándo un hermano se empieza a entrar para no volver? Porque uno frío empieza a volver a todo el mundo tibio. Y uno empieza a chicopalarse, a arrugarse, a entristecerse, a deprimirse, a no querer congregarse más, y empieza a llevarse al hijo, y empieza a llevarse a la mujer, y empieza a llevarse al amigo, y empieza a llevarse a la amiga. ¿Sabe algo? El error se mete y usted no se da cuenta. Dice la escritura que junto al trigo crece la cizaña. Pero ¿sabe qué dice la escritura? No arranquen la cizaña, no sea que arruinen el trigo. Y muchas veces hay que dejar crecer la cizaña junto con el trigo. ¿Sabe dónde se van a levantar los falsos maestros? Dentro de la congregación. ¿Sabe dónde se va a meter la falsa doctrina? Dentro de la congregación. Darán enseñanzas peligrosas, enseñanzas falsas, incorrectas, sin que nadie se dé cuenta. ¿Saben que el aborto es un tema muy complejo hoy en día? Y ya en las iglesias se volvió un negocio. Y uno lo negocia entre si es correcto o es incorrecto. Porque premia más la postura o la posición del mundo que la posición de la palabra del Señor. ¿Saben que frente a los movimientos LGTB ya eso es un negocio? Y su opinión ya menguó. Y usted ya tiene una opinión variada con respecto a esto. Tan sencillo, el divorcio. ¿Usted qué opina del divorcio? Tan solo con el hecho de escucharlo a usted, que usted nos diga qué opina sobre el divorcio o la separación, ya nos dice a nosotros mucho. ¿Sabe algo? Y esa idea se empezó a meter en la iglesia. Hoy en día uno va a una iglesia cristiana y encuentra cientos y miles de separaciones. Y fue algo que se metió con disimulo en la iglesia y se quedó. Y hoy en día cualquier cristiano que se quiera separar, se separa. Es más barato separarse que casarse. Y las cosas se meten sistemáticamente en una iglesia para entorpecerla y para arruinarla. Cuando esto suceda, según 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2, dice la escritura, ya viene el fin. ¿Se dan cuenta que no está asociado a ninguna enfermedad? ¿Se dan cuenta que no está asociada a ninguna tribulación ni a ninguna de estas situaciones? Sino que está asociada al comportamiento de la iglesia. Cuando la iglesia empiece a perder el propósito y empiece a perder el camino y empiece a perder el llamamiento y empiece a tergiversar la escritura y deje de creer la palabra del Señor por creer en fábulas, en mitos y en cuentos, ese día nuestro Señor está cerca. Y yo le hago una pregunta, mi querido hermano. ¿Estamos en una iglesia que cree hartos cuentos, hartas fábulas y hartos mitos? Y todos los días se inventan algo diferente. Mi hermano, eso nos indica una cosa, que la venida del Señor
colóquese por favor sobre sus pies.